No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Buenos días, campeones y campeonas. Qué alegría volver a conectarnos. No olvidemos de agradecer siempre a Dios por todas sus bendiciones. ¿Ya lo hicieron? ¡Qué bueno! Me alegro mucho. El día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. Con la actividad 3, conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. La experiencia de aprendizaje. Conozco el espacio peruano a partir de sus viajeros, la fresa y el chuño, parte 1. Iniciamos la actividad 3. Conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. En la actividad anterior pudiste reconocer en el mapa del Perú las zonas donde ocurren los fenómenos naturales. Por ejemplo, las heladas se producen en las zonas altoandinas como Puno. Veamos el caso de Luna. Una tarde, Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. Luna, Sebastián, ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche. Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano, ¿heladas? Pero si yo no siento nada de frío. Eso es porque aún no estamos muy de noche, le respondió Sebastián. Apurémonos a llegar a casa. Luego de esta experiencia, Luna se preguntó, ¿cómo se originan las heladas? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Claro, tienes razón, se originan por el enfriamiento del suelo, ¿verdad? O sea, la tierra pierde calor y el aire se enfría. ¿Las heladas son un fenómeno natural? A ver, ¿qué me dicen? A ver, claro, tienen razón, las heladas sí son un fenómeno natural. Ayudemos a Luna a responder sus interrogantes. Para ello, te planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Recuerda que las respuestas que darás ahora son tus hipótesis, o sea, lo que sabes ahora, que luego lo podrás corroborar con las respuestas después de tu investigación. Ahora dime, ¿cuál sería tu hipótesis? Claro, qué bien. Eso lo vas a escribir. También puede ser. Las heladas se produce cuando la temperatura del aire desciende a 0 grados centígrados. Causan daño materiales, por ejemplo, la salud de las personas, también en la ganadería y en la agricultura. Vamos a investigar. En tu cuaderno u hojas de reuso, escribe las posibles explicaciones a la pregunta de investigación. Recuerda que tus posibles explicaciones te permitirán conocer las ideas que tienes en relación con la pregunta de investigación. Muy bien, ahora que ya has planteado tus posibles explicaciones a la pregunta de investigación, es momento de buscar información sobre qué son las heladas. Para ello, vas a elaborar un plan de acción para orientar tu búsqueda de información, su organización y análisis. ¿Qué es un plan de acción? Es una secuencia de acciones que orientará tu búsqueda de información. Para ello, vas a elegir y organizar los aspectos que vas a explorar durante tu indagación en fuentes seleccionadas. Elabora tu plan de acción. ¿Cuáles son los objetivos de tu investigación? A ver, dime tú. Sí, ¿verdad? Conocer sobre cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias.
¿qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? A ver, ¿qué harás primero, por ejemplo? Claro, yo también. Leer la información que tenemos y también de otras fuentes confiables. Luego, analizar la información recogida y finalmente responder a la pregunta de investigación. ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? ¿Cómo registraré la información? Claro, la información que buscaré es cómo se producen las heladas y sus consecuencias. La buscaré en fuentes confiables, como el de la plataforma, revistas, enciclopedias. También preguntaré a mis abuelos que son de la sierra, la web, etc. Y la registraré en mi cuaderno. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? A ver, ¿tú qué necesitarás? Claro, yo también necesitaré hojas de reuso, lapiceros, regla y la información que encontré de la investigación. A continuación te invitamos a leer los siguientes textos. Recuerda seguir tu plan de acción para así obtener la información que te permitirá responder a la pregunta de investigación. Recuerda, también puedes consultar en otras fuentes confiables como periódicos, revistas o también libros. Vamos a empezar. Observa las siguientes imágenes. A ver, observemos juntos. A ver, ¿qué observan? Muy bien. Ahora van a responder a las preguntas. ¿Qué crees que está ocurriendo en las imágenes? A ver, ¿qué me dicen? Claro, tienen razón. Son fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? A ver, en la primera, ¿qué identificas? Ah, qué bien. ¿Y en la segunda? Ah, también, igual que yo. ¿Y en la tercera? Muy bien, eso lo vamos a escribir. Por ejemplo, en la primera imagen observo un arco iris. En la segunda imagen, la lluvia, ¿verdad? Que está cayendo la lluvia y los dos niños, niña y niño, se están cubriendo con un paraguas. Y en la tercera observamos la helada, ¿verdad? Vemos el hielo, que tienen mucho frío, por eso están bien abrigaditos, ¿verdad? El niño y la señora. Muy bien. ¿Cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Muéstralos en un dibujo. A ver, ¿cuáles son? Claro. Por ejemplo, los fenómenos más comunes en mi comunidad son los temblores, las mareas y también los oleajes. Muy bien. Ahora tú lo vas a dibujar. ¿Qué son los fenómenos naturales? Fenómeno natural es todo lo que ocurre en la naturaleza. Puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Se clasifican en fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra. Fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra. Fenómenos meteorológicos o hidrológicos. Fenómenos de origen biológico. INDECI 2005,P.510. Los vientos, lluvias, heladas, granizos, arcoíris, nieve, temblores, garúa, etc., son algunos ejemplos de fenómenos naturales. Como pudiste conocer en la lectura, los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza. Las heladas también forman parte de estos cambios. Conozcamos un poco más sobre las heladas. ¿Qué son las heladas? Son fenómenos que ocurren en la sierra todos los años. Consiste en el descenso exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación por debajo de 0 grados durante las noches y madrugadas. Este fenómeno hace que el agua o el vapor en el aire se congele
y se deposite en forma de hielo en las superficies. ¿Cómo se producen las heladas? En la época de lluvia, cuando la noche se avecina, se libera el calor acumulado en el suelo durante el día y al encontrar nubes en su camino, regresa haciendo posible que el calor se mantenga durante la noche y que el frío no sea tan intenso. Cuando la época fría llega, la situación cambia y el frío es mayor, sobre todo durante las noches. En el día, el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío, pero desde el atardecer, como no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápidamente, aumentando así el frío por la noche hasta la madrugada. Las heladas causan daños económicos, destruyen cultivos y ocasionan la muerte de los animales por el frío intenso. Tienen efectos negativos en la vida, salud y educación de las poblaciones vulnerables. Provocan la aparición de enfermedades respiratorias como el resfrío común, bronquitis y neumonía. Las niñas y los niños son los más afectados. Además, dejan de ir a sus escuelas. Hay malestar en el estado de ánimo y suelen aparecer sentimientos como miedo, tristeza o temor de que este frío no termine. Luego de leer el texto sobre las heladas, responde las siguientes preguntas. ¿Qué otros efectos crees que pueden tener las heladas? ¡Ah, qué bien! Provocan la aparición de enfermedades respiratorias como el resfrío común, bronquitis y neumonía. Las niñas y los niños son los más afectados. Además, dejan de ir a sus escuelas. Hay malestar en el estado de ánimo. ¿Cuál o cuáles de estos efectos ocasionan más daño y por qué? A ver, cuéntame. Ah, claro. Tienen efectos negativos en la vida, salud y educación de las poblaciones vulnerables. Estructura la nueva información. Es momento de contrastar las ideas que tienes ahora con la explicación que elaboraste al inicio. ¿Se acuerdan sobre esta pregunta? ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? ¿Sigues de acuerdo con las explicaciones iniciales a la pregunta de investigación o estas han cambiado? Para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo aprendido hasta el momento. A ver, ¿cuáles serán tus explicaciones al inicio de la actividad? ¿Cuáles fueron? Ah, qué bien, eso lo vas a escribir. Por ejemplo, el mío fue: las heladas se producen cuando la temperatura del aire desciende a 0 grados centígrados. Y las explicaciones finales, ¿cuáles fueron los tuyos? Ah, qué bien, eso también lo vas a escribir. Por ejemplo, también puede ser, ¿no? Se produce cuando la temperatura ambiental disminuye más allá de los 0 grados centígrados durante los meses de junio, julio y agosto. Causan daño no solo materiales, sino también a la salud de las personas, ya que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias y daños en la ganadería y agricultura de las zonas altoandinas. Evalúa y comunica lo aprendido. Conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? Tal vez no tuviste quien te apoye en casa. O de repente no contabas con el material confiable. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? A ver, ¿qué puede ser?
Ah, puede ser que te ayudó bastante el material de investigación que tuviste a la mano. ¿Qué otras preguntas te han surgido? A ver, cuéntame, ¿qué otra pregunta te ha surgido? Ah, qué bien. Finalmente reflexiona. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales, como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? Ah, qué bien. También puede ser, ¿verdad? Si se intensificara, habría huaicos e inundaciones. Y si fuera lo contrario, habría sequías. ¿Qué tipo de riesgos se presentarían? A ver, cuéntame, ¿qué piensas tú? Sí, ¿verdad? La destrucción de viviendas, carreteras y campos de cultivos, personas desaparecidas y habría escasez de alimentos. Puedes dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y sus consecuencias en el ambiente. Terminamos la actividad del día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y bendiciones. Un fuerte abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y nos tenemos que seguir cuidando. Claro, porque si tú te cuidas, cuidas también a tu familia. Un fuerte abrazo.